El ministerio, conéctate a Jesús. Y Seminarios TISU presentan la serie Feliz para Siempre. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en este momento estar vivos y poder, oh Padre Santo, iniciar la transmisión correspondiente a la fecha de hoy. Oramos, buen Dios, pidiendo su dirección. Oramos, buen Dios, pidiendo su protección para los privados de libertad. Oramos, buen Dios, pidiendo su restauración para los enfermos que están en los hospitales. Oramos, buen Dios, pidiendo la restauración de la felicidad y la dicha en los hogares de su pueblo. Oramos, buen Dios, pidiendo paz a nivel mundial. Lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminario TISU presenta la serie Feliz para Siempre en su primer segmento. Vidas con objetivo. Estamos estudiando en esta serie mi amigo el Espíritu Santo, mi amigo personal. Hoy día quiero, avanzando en este estudio, quiero llevarles a la cuarta enseñanza, segunda parte. Recordemos la cuarta enseñanza. Enseñanza y discipulado. Estamos estudiando en el tema evidencia de la participación del Espíritu Santo en la Divina Trinidad. Según Mateo 28, 19 y 20. Recordemos un poquito qué dice Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, hace 2 días quedamos aquí y dijimos que esta cita refleja la comprensión cristiana de la Trinidad, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en la obra de la salvación y del discipulado. La cita habla del bautismo en el nombre del Padre, de la Trinidad simbólica. Esto simboliza la iniciación de la fe y la promesa de la presencia continua del Espíritu Santo muestra la importancia de su papel en la vida de los creyentes
y en la expansión del Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, a lo largo de esta cita, se nos presentan una serie de enseñanzas. La primera de ellas, la Trinidad en la Gran Comisión. La segunda, bautismo en el nombre de la Trinidad. Tercero, la presencia continua del Espíritu Santo. Y cuarto, enseñanza y discipulado. Este es el punto en el que nosotros estamos trabajando, en la enseñanza y el discipulado por parte del Espíritu Santo. Jesús también instruyó a los apóstoles a enseñar a los discípulos, a los nuevos discípulos, a guardar todas las cosas que Él les ha mandado. Esto implica que el discipulado es un proceso continuo que involucra la enseñanza y la instrucción de la palabra de Dios, así como la guía y el empoderamiento del Espíritu Santo para vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Se ha dicho, escúcheme bien, cristiano, escúcheme bien, se ha dicho repetidas veces que una evidencia de que usted está conducido por el Espíritu Santo es el expresarte de manera que nadie entienda. Ni usted mismo sabe lo que está diciendo, pero usted sigue emitiendo sonidos que nadie entiende, bajo el concepto de que usted le está hablando a los ángeles y que los ángeles entienden. En esta cita que nos ocupa hoy, Mateo 28, 19 y 20, se nos manda a enseñar, Jesús manda a sus discípulos a enseñar las instrucciones que Él les ha dado. Y lo que el Señor Jesucristo enseñó no cuadra con lo que se está enseñando como evidencia de del empoderamiento del Espíritu Santo. Más por el contrario, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, si el Espíritu Santo está en el cristiano, si el Espíritu Santo controla al cristiano, este debe vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios que enseñó Jesús. Los mandamientos que Jesús enseñó se los entregó a Moisés en el monte Sinaí. Y de esto habla la palabra de Dios. El día de hoy, en este segmento Vidas con Objetivo, queremos leer de manera textual en qué creemos nosotros los adventistas del séptimo día en cuanto a la ley y dejar claro la respuesta a la pregunta, ¿sigue vigente la ley de Dios? Amigo que me escuchas,
Para hablar de la ley de Dios, primero tengo que hablarte de algo. Y hay cosas que no admiten discusión en la palabra de Dios. Y una de estas es esta. Los adventistas creen que Jesucristo es Dios y que ha existido eternamente. Número 2, los adventistas del séptimo día comparten con los cristianos conservadores y los credos protestantes históricos la creencia de un solo Dios creador, sustentador y gobernante del universo, que es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Esto no admite discusión ni me voy a detener para comprobarlo. Si usted tiene claro esto y acepta esto, la creencia número 19, titulada La Ley de Dios, no será problema alguno para usted. Escúcheme bien. Si usted tiene problema con la vigencia de la ley de Dios, es porque usted cuestiona, primero, que Jesucristo sea Dios. Y segundo, que Dios exista, sea único, sea sustentador, sea gobernante del universo, sea omnipotente, omnisciente y omnipresente. Mientras usted no acepte esta verdad, aceptar la vigencia de la ley de Dios para usted será un gran problema. Porque no está en la dimensión para comprenderla. Para estar en la dimensión, para comprenderla, necesita aceptar que Jesucristo es Dios. Que Dios es único, que es sustentador, que es creador de todas las cosas, que es gobernante del universo. No hay nadie por encima de Dios. Por lo tanto, lo que él escribió con su propio dedo no admite discusión. ¿Y qué fue lo que Dios escribió con su propio dedo? Las tablas de la ley. Te espero el día de mañana, cuando vamos a explicar directamente de la carta escrita por el presidente de los adventistas del séptimo día, el 13 de julio de 2022, un resumen de la creencia número 19, la ley de Dios. Toda la semana, comenzando mañana, vamos a leer y a comentar uno o dos párrafos de esta carta que contiene el análisis de la creencia número 19, titulada La Ley de Dios. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno, invitándoles a que se queden con nosotros en el siguiente segmento, que les llegará en 1 o 2 minutos la invitación para que nos acompañen. Por ahora, vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por permitirnos introducirnos en la creencia número 19, la ley de Dios. Oramos, buen Dios, para que esta semana
pueda quedar clara en nuestra mente. La función del Espíritu Santo en cuanto a su responsabilidad de convencernos de nuestra condición para que podamos, oh Señor, para que pueda, oh Señor, efectuar en nosotros la transformación necesaria. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amigos, gracias por haber estado con nosotros en este primer segmento. Espérame un minuto que ya regreso contigo con nuestro segundo segmento, titulado La Biblia al día. Estamos hoy con el Salmo 126. Ya regreso. Bendiciones. El ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre para hoy, 9 de septiembre, gracias a Seminarios TISU. Presentando el segmento La Biblia al día. Es tiempo de orar. Amado Dios que estás en el cielo, gracias le damos por permitirnos abrir su palabra en esta hora. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo su dirección. Amén. La Biblia al día, Salmo 126. Salmo 126, oración por la restauración. Vamos a hacer el análisis del Salmo 126. Para hoy 9 de septiembre tenemos el Salmo 126, titulado Oración por la restauración. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Análisis TISU de este cortísimo Salmo número 126. El Salmo 126 es un salmo del Antiguo Testamento de la Biblia y no se atribuye a un autor específico. Los salmos son una colección de poemas y canciones que se atribuyen principalmente al rey David, aunque varios otros autores, incluidos los descendientes de Asaf y los hijos de Coré, también contribuyeron a esta colección. El Salmo 126 se encuentra dentro del libro de los Salmos y no proporciona información específica sobre su autoría o contexto histórico.
Sin embargo, se cree que muchos de los salmos, incluido el Salmo 126, fueron escritos durante el periodo en que Israel estaba en el exilio babilónico o después de su regreso a la cautividad. Hablando del Salmo 126, es conocido como por su tema de restauración y regocijo después de un tiempo de aflicción y sufrimiento. A menudo se interpreta como una expresión de alegría y gratitud por el retorno del pueblo de Israel del exilio y la restauración de Sión, o sea, la ciudad de Jerusalén. Continuemos con este análisis. Este Salmo 126 se divide en dos partes principales. La primera, los versículos 1 al 3. Estos versículos expresan la alegría y la incredulidad que siente el pueblo de Israel al ser liberado de su cautividad. La imagen que se utiliza es la de un sueño que se hace realidad. Cuando Dios restaura a Sión y libera a su pueblo, su boca se llena de risa y alabanza y reconocen las grandes obras que Dios ha hecho por ellos. La segunda parte del versículo 4 al 6. Estos versículos continúan con el tema de la restauración. Se hace una petición a Dios para que restaure completamente a su pueblo, como los arroyos en el Negué que se llenan de aguas después de la lluvia. Se utiliza la metáfora de la siembra y la cosecha para describir la transformación de la aflicción y el llanto en lágrimas y en alegría y regocijo. De las lágrimas a la alegría. Aunque aquellos que siembran con lágrimas pueden experimentar dificultades, al final regresarán con alegría trayendo sus cosechas. Amigos, miremos ahora los conceptos claves de este Salmo 126. Primero, restauración y regocijo. El Salmo destaca el tema de la restauración y regocijo. El pueblo de Israel se regocija y alaba a Dios por liberarlos de la cautividad y restaurarlos a su tierra. Segundo, contraste y aflicción, contraste entre la aflicción y la alegría. Se utiliza la metáfora de sembrar con lágrimas y cosechar con alegría, aflicción y alegría, para mostrar el contraste entre los tiempos difíciles y la recompensa que viene después de confiar en Dios. Tercer concepto clave de este salmo, confianza en Dios. El salmo refleja la confianza del pueblo en Dios como el que los ha liberado y restaurado. Reconocen que es Dios quien ha hecho grandes obras por ellos. Miremos ahora la aplicación práctica del Salmo 126. El Salmo 126 nos enseña varias lecciones importantes. Primero, la alegría en la restauración. ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida? En momentos de dificultad y aflicción podemos confiar en que Dios es capaz de restaurarnos y traernos alegría. Amigo, tú que estás privado de libertad, tú que piensas que todo mundo te ha dado la espalda. Israel estuvo en esta situación y el Señor estuvo con ellos y los libró.
Tú eres el Israel de Dios moderno. La restauración puede venir después de periodos de prueba y sufrimiento. Confía en Dios. Segunda aplicación, la importancia de la gratitud. ¿Cómo puedo ser agradecido con Dios si estoy en aflicción? Al igual que el pueblo de Israel expresó gratitud y alabanza a Dios por su liberación, debemos recordar ser agradecidos por las bendiciones y las restauraciones que experimentamos en nuestras vidas. Usted lo pidió. Confíe que ya lo recibió antes de recibirlo y sea agradecido con el que se lo dio. Y eso nos lleva a la aplicación número 3, confianza en Dios. Usted pidió, confíe y viva como si ya lo hubiera recibido. El Salmo nos recuerda la importancia de confiar en Dios en medio de las dificultades. Amigo, estás en una situación difícil, que el mundo no se dé cuenta de que tú te encuentras en una situación difícil. Estás en un problema, que el mundo no conozca de tu problema, que el mundo te vea siempre gozoso. Estás siempre gozoso, 1 Tesalonicenses 5:16. Estás siempre gozoso, no importa que el mundo, que el cielo se te haya venido encima y tus amigos te hayan dado la espalda. Hay uno que no te ha abandonado y se llama Jesucristo. Él está contigo. Aprende a confiar en Él. Porque aunque pasemos por momentos de llanto y aflicción, seguro que podemos confiar en que Dios cumplirá sus promesas y nos restaurará. Amén. El mensaje principal del Salmo 126 celebra la restauración y el regocijo del pueblo de Israel después de un periodo de aflicción y cautividad. Expresa la alegría y la gratitud del pueblo por el regreso a Sión y la obra redentora de Dios en sus vidas. En resumen, mis queridos amigos, el Salmo 126 es una canción de gratitud y esperanza en la restauración divina. Cántala tú también. Describe la alegría que siente el pueblo de Israel al ser liberado de la cautividad, como confían en que Dios los restaurará completamente. Creen, viven lo que pidieron, porque saben que lo recibirán. Este salmo ha sido apreciado a lo largo de la historia como una expresión de la relación entre la aflicción y la alegría en la vida del creyente. Finalmente, el Salmo 126 es un recordatorio poderoso de que incluso en los momentos más difíciles de la vida podemos confiar en Dios para traer restauración y alegría. Nos anima a mantener la fe y la gratitud, sabiendo que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando enfrentamos desafíos. Al igual que el pueblo de Israel regresó con regocijo, podemos confiar en que Dios nos restaurará y nos bendecirá abundantemente. Oremos. Gracias, Señor, por estos minutos en los que hemos podido leer y analizar el Salmo 126. Recordándonos, oh Dios, la gran promesa de nuestra restauración y liberación final. Ayúdanos, oh Espíritu Santo, a vivir confiados de que hemos sido restaurados y que nuestra victoria ya está sobre nosotros. Ayúdanos a creer que la vida eterna ya la estamos viviendo, para que podamos, oh Padre Santo, reflejar el gozo de la presencia de su Espíritu Santo en nuestra vida y que la comunidad que nos observa pueda preguntarse cómo puede este ser tan feliz en medio de tantos problemas que están ocurriendo.
Que la pregunta y la interrogante los motive a preguntarse, ¿cómo puedo yo también vivir como ellos? Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una presentación de The International Seminar Unlimited. 7:30. 7:30. La serie Feliz para Siempre les recuerda que usted puede consultarnos en los comentarios de la plataforma en la que se encuentra o escribirnos de manera personal a conectatejm@gmail.com. Agradecemos al Ministerio Conéctate a Jesús y a Seminarios TISU por permitirnos esta presentación. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y les deseo que pasen un feliz sábado. De paso, en un minuto te llegará la invitación para que nos acompañes en nuestro tercer segmento que se titula, ya te sale en pantalla, el devocional para hoy, reflejemos a Jesús, 9 de septiembre. Ya regreso. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios TISU presentan la serie Feliz para Siempre para hoy, 9 de septiembre, en su tercer segmento, el devocional, reflejemos a Jesús. Vamos a orar. Amado Dios, que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo con estos tus hijos, al leer y al discutir de manera inteligente el devocional de hoy, rogamos su presencia para que todos podamos llegar a aquellos que nos escuchan. Por Jesús. Amén. Usemos los tesoros para aliviar la miseria del mundo. Ese es el título del devocional de hoy. Mateo 6, 20 y 21 nos regala el versículo clave para este devocional. Haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. A quienes el Señor ha dado el talento de los medios están colocados bajo una pesada responsabilidad. No han de invertir el dinero simplemente para la gratificación de deseos egoístas, pues todo lo que se ha gastado de esta manera si se hubiere sacado de la tesorería del Señor. Repito, no han de invertir el dinero simplemente para la gratificación de deseos egoístas, pues todo lo que sea gastado de esta manera es como si se hubiera sacado de la tesorería del Señor. Gracias a la soberana bondad de Dios, el Espíritu Santo obra por intermedio del instrumento humano
y lo mueve a hacer pequeñas o grandes inversiones en la causa de Dios a fin de que reditúen por la gloria de Dios, a fin de que reditúen para la gloria de Dios. Cuando quiera piense usar el dinero del Señor para su propia gratificación egoísta, recuerden que hay muchos que están sumidos en la pobreza, que no tienen para comprar ni comida ni ropa y son herederos de Dios. Hemos de hacer el bien a todos los hombres y especialmente a los de la familia de la fe. Si quienes tienen abundantes medios son instrumentos de Dios en negociar seriamente, usarán sus tesoros con sabiduría, de manera que ninguno de la familia de la fe necesita pasar hambre o estar desnudo. Palabras fuertes. La razón por la que hay tanta miseria acumulada en nuestro mundo es porque aquellos a quienes se les ha dado el dinero lo gastan para gratificar deseos no santificados, en comprar ornamentos innecesarios de oro y piedras preciosas y en conseguir artículos de fantasía solo con el objetivo de adorno. Pero al mismo tiempo, quienes han sido comprados con la sangre de Cristo están hambrientos y su clamor alcanza los oídos del Dios de los ejércitos. En cada lugar donde la verdad ha de ir, quienes han de ser colaboradores con Dios tienen una obra que hacer. Una obra ferviente ha de hacerse, no solo por parte de unos pocos ministros, sino por toda la feligresía de la iglesia. El Señor Dios del cielo llama a los hombres a abandonar sus ídolos, a eliminar todo deseo extravagante, a no ser indulgentes con nada que busque simplemente el lucimiento y la ostentación, y a practicar la economía al comprar ropa y muebles. No gasten nada del dinero de Dios en comprar artículos innecesarios. Su dinero significa salvación de alma. Que no sea derrochado en gemas, en oro o en piedras preciosas. El devocional de hoy textualmente termina diciendo: las almas por las cuales Cristo murió están pereciendo en sus pecados y nosotros estamos continuamente limitados por la falta de medios para hacer avanzar la obra de Dios. ¿No quisiera usted más bien tener gemas en la corona que Jesús colocará sobre su cabeza, que gastar su dinero en piedras preciosas para agradar su capricho aquí en este mundo? Se necesita cada centavo. Cada centavo puede ser utilizado e invertido de manera que le brinde un tesoro imperecedero. Carta 90 de 1895. Amigos, hace más de 100 años se escribió este consejo. ¿Qué nosotros entendemos en estos 5 párrafos que hemos leído el día de hoy?
Análisis del devocional. El ministerio Conéctate a Jesús entiende lo siguiente. Repito, usted puede conseguir el original de este audio en la página que está en pantalla, www.devocionmatutina.com. Allí la familia Padilla tiene ya por costumbre presentar el audio original que nosotros hemos leído y ahora vamos a comentar. ¿Qué entendemos? En este devocional de Elena G. de White se aborda el asunto de los recursos financieros que Dios les ha dado a las personas y cómo utilizarlos. Aquí está el análisis del mismo. Primero, mensaje principal. El mensaje principal de este relato matutino de Elena G. de White es que los recursos financieros que Dios les ha dado a las personas deben utilizarse con sabiduría y generosidad para aliviar la miseria y promover la causa de Dios en lugar de gastarlos en lujos y vanidades egoístas. ¿Aló? Elena G. de White enfatiza que los tesoros terrenales deben usarse para acumular tesoros en el cielo, lo que significa invertir en la obra de Dios y ayudar a aquellos que están necesitados. Miremos ahora los consejos clave de este devocional. Primero, uso sabio de los recursos. Elena G. de White insta a las personas a usar sabiamente los recursos financieros que Dios les ha confiado. Esto implica no gastar el dinero en lujos innecesarios o en cosas que solo buscan la ostentación y el lucimiento personal. Segundo, ayuda a los negocios, a los necesitados, perdón. La autora destaca la importancia de usar los recursos para ayudar a los menos afortunados. Menciona que hay muchas personas que sufren en la pobreza y es que es deber de los creyentes brindar ayuda práctica a quienes lo necesitan, especialmente a los miembros de la familia de la fe. Tercero, inversión en la causa de Dios. Se subraya que el dinero debe ser invertido en la obra de Dios, que incluye la propagación del evangelio y la salvación de las almas. Elena G. de White alienta a los creyentes a considerar que cada centavo gastado en la obra de Dios es una inversión en tesoros eternos. Miremos ahora la aplicación práctica de este devocional. Este relato matutino tiene varias aplicaciones prácticas. Primera, generosidad. Los creyentes deben practicar la generosidad al usar sus recursos financieros. Deben estar dispuestos a compartir lo que tienen con quienes están necesitados y contribuir a la causa de Dios. Segundo, prioridad de la obra de Dios. Es esencial priorizar la obra de Dios sobre los deseos personales de ostentación y lujo. Esto implica considerar cuidadosamente cómo se utilizan los recursos y asegurarse de que se inviertan en actividades que glorifiquen a Dios. Y tercero, conciencia de las necesidades. Tanto los creyentes deben mantenerse conscientes en las necesidades de quienes los rodean y estar dispuestos a ayudar en la medida de lo posible. Esto incluye ayudar a los menos afortunados y contribuir a aliviar la miseria en el mundo. Finalmente, mis queridos hermanos, cerrando este devocional, quiero decirles, en nuestro relato matutino, Elena G. de White nos recuerda la importancia de administrar sabiamente nuestros recursos financieros y usarlos para promover la causa de Dios y aliviar la miseria en el mundo.
nos insta a priorizar la generosidad sobre el egoísmo y a considerar con cada inversión en la obra de Dios, que cada inversión en la obra de Dios es una inversión en tesoros eternos. Tanto, en resumen, se nos anima a usar nuestros tesoros terrenales para acumular tesoros en el cielo. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús gracias a Seminarios TISU. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y les invito a orar. Gracias, Padre, por recordarnos que no es nuestro lo que recibimos. Gracias, Señor, por recordarnos la urgente necesidad que tiene la gran comisión de ser completada en el mundo gracias a este pueblo que tú escogiste como su nación. Gracias, Padre. Oramos para que podamos invertir lo que recibimos en los tesoros y hacer tesoros en el cielo haciendo tesoros en el cielo. Gracias. Gracias por los que están conectados y por los que habrán de ver este corto video de 15 minutos que les ayude a hacer uso correcto de las bendiciones recibidas por Jesús. Amén. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y les deseo que pasen un feliz sábado. Ya estoy con ustedes en un minuto con el segmento número 4, Mi Salud Integral. Hoy vamos a ver el consejo número 1 en su tercera parte. Este es el Ministerio Conéctate a Jesús. Feliz sábado. Bendiciones. Ya regreso con ustedes. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios TISU presentan la serie Feliz para Siempre en su 7º segmento, la Escuela Sabática Regular. Amigos, nos encontramos en nuestro 7º segmento, la Escuela Sabática Regular, la carta a los Efesios. Y para estudiar esta carta, el Señor se complace en conducir a mi querida esposa Rosita, quien ya está con nosotros y a la que le decimos, amor, el tiempo es todo tuyo. Buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana de sábado. Y como dicen, el cuerpo lo sabe. Cuando es fin de semana, como que el cuerpo quiere quedarse a dormir un rato más. Pero hoy es el día del Señor y qué privilegio poder estar con ustedes en esta mañana. Vamos a entrar en materia porque realmente esta lección... Rosy, antes déjame saludar que sí, estoy viendo a Omar Williams, tenemos a César Reyes, nuestro hijo, sí, y a nuestro padre espiritual, Omar Williams. Buenos días. A ver cuál de los dos habla primero. Omar no tiene micrófono. No tiene micrófono. Omar no tiene micrófono. Reyes, un saludo para Omar Williams. Sí, gracias. Mira, Reyes, Omar Williams es tu abuelo espiritual. Porque Omar Williams es mi padre espiritual. Bueno, quisiera conocerlo también y saber de verlo también. Gracias. En este día tan hermoso, un hermoso día para glorificar la presencia de nuestro Padre Celestial. Como dice a Madre Rosita, el día, el cuerpo lo sabe, a veces el cuerpo necesita de ese alimento, y claro, no solamente hoy, eso es una conexión, como quien dice, nos conectamos a una planta y esa planta nos va alimentando
Así que le doy las gracias a Dios y que sigan en ese trabajo tan bueno, porque Dios es bueno. Y gracias a todos. Amén, amén. Muy bien. La señal se le cayó a William. Entonces seguimos, Rosy. Excelente, excelente. Estábamos explorando algunas otras cositas aquí. Ajá, yo creo que de repente me sale mejor desde acá. Muy bien. No se me queda. Estoy experimentando algo aquí, pero no me está funcionando. Ok. Vamos a... Ay, Dios mío. Hay tanta información en el internet que uno a veces se queda especulando y viendo, bueno, y por dónde atajo este asunto. Muy bien. Vamos a compartir la presentación que tenemos y voy a encender mi pantalla aquí. Y vamos a incursionar, vamos a repasar la lección que estuvimos viendo durante la semana. Y la lección se me perdió. De minuto. Aquí estamos. Muy bien. Y le damos las gracias a la familia Fustero por permitirnos utilizar la presentación que ellos tienen ya preparado. Es una ventaja porque realmente reinventar la rueda como que no. Así que le agradecemos al Señor que nos dé esta oportunidad. Tú tienes tu micrófono abierto, José. Perfecto, gracias. Muy bien. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, porque sin Él nada podemos hacer. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ver este día. Gracias por cuidarnos durante la noche. A veces subestimamos el cuidado y la protección que nos das a través de nuestros ángeles, Señor, que nos cuidan, nos permiten tener un descanso reparador. No nos damos cuenta de los peligros que hay a nuestro alrededor y son nuestros ángeles los que nos cuidan, nos protegen y nos permiten ver la luz del nuevo día. Guíanos, Señor, en el estudio de tu palabra, que cada lección que aprendemos, cada lección que nos presentas en tu palabra, sea de vida para la vida eterna, sea como parte de nuestra preparación para ese gran acontecimiento, ese gran encuentro que hemos de tener muy pronto con nuestro amante y Salvador Cristo Jesús, que nos ha de llevar a presentarnos a nuestro Padre Celestial. ¡Qué bendición! Dirígenos ahora en este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Saben? Algo que yo anhelo y es parte de esta lección es conocer a nuestro Padre Celestial de manera personal. Hemos estado hablando acerca de nuestras relaciones padre-hijos en esta lección. Y qué interesante que nosotros también somos hijos adoptivos de nuestro Padre Celestial. Nos estamos relacionando con Él espiritualmente hablando, pero va a llegar un día en que finalmente vamos a estar ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Qué bendición va a ser poder ver a nuestro Padre. No tengo idea de cómo es, pero dice Jesús que si lo hemos visto a Él, hemos visto al Padre. Y sabemos que nuestro Padre es amor. Así que si por A o B no hemos conocido a nuestro Padre terrenal, por sea la circunstancia que sea, no nos privemos la oportunidad de conocer a nuestro Padre celestial. Y hay que empezar a conocerlo aquí y ahora. Y estas lecciones que hemos estado estudiando nos llevan a conocer cada día a nuestro Padre celestial. Estamos hablando de la epístola a los Efesios. Una epístola que está yo diría enfocada a que nosotros le contestemos una oración a Jesús.
En el capítulo 17 de Juan, Jesús oró para que nosotros fuésemos uno, como Él y su Padre son uno. Y esa es la meta de cada capítulo, cada versículo que encontramos en la palabra de Dios. Que lleguemos a conocer a Dios como nuestro Padre, que lleguemos a ser uno con Él, como Jesús lo es con su Padre. Y en esta lección hemos estado hablando de practicar la lealtad suprema a Cristo. Y es interesante que nosotros nos demos cuenta de que para practicar algo es necesario primero aprenderlo. Yo no puedo llevar a la práctica algo que no he aprendido. Y una de las grandes deficiencias de la educación en nuestro día es justamente esto. Le pedimos a los estudiantes que memoricen conceptos, pero esos conceptos ellos no saben ni siquiera para qué se utilizan en la vida diaria. Y es importante que en la educación podamos enseñar a los estudiantes a que todo lo que aprenden, todo lo que se presenta en la escuela tiene una aplicación. Y lo digo porque recuerdo cuando estaba en la escuela, estábamos creo que en 9º grado, y nos estaban enseñando álgebra. Y yo le decía al profesor, ¿y para qué me sirve esto? O sea, no entiendo. Aprendí que 1 más 1 es 2, y ahora usted me dice que 1 negativo más 1 positivo es 0. Eso en mi cerebro no funciona. Y yo me ponía a discutir con el profesor se enojaba conmigo, como quien dice, ¿usted para qué pregunta tanto? Pero es justamente eso. No le encontrábamos una aplicación y hasta el sol de hoy, ahora, escuchando a mi esposo dar clases de álgebra, es que ahora estoy entendiendo la aplicación del álgebra en la vida diaria. Pero en la escuela nunca me enseñaron eso. Y a lo largo de la carrera empezamos a ver esa deficiencia y cuando llegamos a la escuela justamente a enseñar, quisimos ser la diferencia, quisimos que nuestros estudiantes aprendieran que todo lo que se enseña tiene una aplicación personal en su vida diaria. Y de esa manera hacer que los principios que se les estaban enseñando no era simplemente para poner en una hoja y obtener una evaluación numérica, sino que todo lo que estaban aprendiendo les iba a servir en el futuro, en el presente y en el futuro. Lo mismo es la palabra de Dios. Es necesario que tú y yo aprendamos que todo lo que se enseña en la palabra de Dios tiene una aplicación y se puede poner en práctica en nuestra vida. Y esta lección nos va a llevar justamente a eso y con más razón, porque los principios que presenta el capítulo 6 de Efesios son principios de la vida diaria y lo vamos a ver en las siguientes filminas que vamos a presentar. Así que vamos a aprender a practicar la lealtad suprema a Cristo. No importa qué principio usted aprenda en la palabra de Dios, siempre recuerde que nuestra lealtad, más que al ser humano, es a Dios. Él nos creó. Cristo fue nuestro creador y a Él le debemos la lealtad, no solamente por ser nuestro creador, sino también por ser nuestro redentor. Él pagó el precio más alto que se pueda pagar para rescatarnos del profundo abismo donde habíamos caído por causa del pecado. Nos rescató, nos redimió. Redimir es comprar algo que era antes de ese dueño.
Y de esa manera nosotros podemos mostrar nuestra lealtad, entregando nuestra vida por completo, nuestra voluntad por completo a nuestro amante Salvador. Así mostramos nuestra lealtad a Él. Y en esta lección hemos ido aprendiendo muchos conceptos, pero el versículo a memorizar nos lleva a lo que yo llamo a romper paradigmas. Sí, tal vez usted piense, bueno, hoy en día no hay esclavitud, y vimos durante la semana, les mostré páginas páginas de internet donde la esclavitud moderna ha tomado otros matices. Estamos hablando de trata de blancas, estamos hablando de explotación sexual, estamos hablando de toda una serie de situaciones que mucha gente está viviendo y que nosotros no tenemos idea del infierno en que vivimos. Y eso es la esclavitud moderna que tenemos hoy en día. Pero también el trabajo mal pagado es parte de las diferentes facetas de la esclavitud moderna. Y muchos están laborando y están laborando con salarios que no alcanzan ni para cubrir los gastos diarios. Pero tienen que seguir laborando para traer el pan a la familia. Pero muchas veces lo hacen bajo condiciones infrahumanas. Y se le pide a aquellos que tienen como responsabilidad a otras personas que los traten con el mismo amor y el mismo cuidado con que Dios nos trata a nosotros. Y por eso es Efesios capítulo 6, versículo 9 nos dice, ustedes amos, ustedes, aquellos que supervisan a otros, aquellos que son gerentes, traten a los que trabajan para ustedes con el mismo cuidado y con el mismo amor con que Dios nos trata. Dejen de amenazar. No hay nada más incómodo que trabajar bajo amenazas, que si no haces esto te van a botar del empleo, que si no haces aquello vas a tener una consecuencia negativa. Y esto que estamos viendo también es necesario implementarlo en el hogar. El padre de familia, la madre de familia, muchas veces quiere obtener la obediencia de sus hijos bajo amenaza. Si no haces lo que te digo, Dios te va a castigar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso en nuestros hogares? Y utilizamos a Dios como medio de castigo. Y cuando ese joven llega a ser mayor, no quiere saber nada de Dios. Porque lo único que conoce de Dios es que Dios castiga si no le haces caso. Y no nos damos cuenta que estamos proyectando una imagen de Dios que no es cierta. Dios es amor. Lo que menos quiere es que nosotros le obedezcamos por temor y no por amor. Así que, ya sea que seamos padres de familia en nuestros hogares o seamos jefes o gerentes en nuestras empresas, recordemos que nosotros también servimos a Dios y tendremos que eventualmente un día rendir cuentas a Él por nuestro servicio. Así que tratemos a las personas como Dios nos trata a nosotros. Tratemos a nuestros hijos como Dios trata a sus hijos. Y de esa manera nos daremos cuenta que para Dios no hay acepción de personas. Dios nos trata igual a todos, seamos hombres, mujeres, niños, adultos, esclavos o amos. Y si logramos poner en práctica la regla de oro, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, creo que finalmente aprenderemos la lección que Dios quiere que aprendamos
Y esa lección es una lección que se demuestra a lo largo de toda la Biblia, no solamente en el capítulo 6 de Efesios. Para aquellos que no tienen la guía de estudio, le invitamos a estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando el capítulo 6 de la epístola a los Efesios, versículos del 1 al 9. Pablo concluye entonces sus consejos sobre cómo mantener la unidad en la iglesia. ¿Por qué decimos que concluye sus consejos? Porque Pablo inició sus consejos en el capítulo 4 de la epístola a los Efesios. Y si usted tiene su Biblia, subtitulada, se va a dar cuenta de que, por lo menos en la Reina Valera que yo tengo aquí subtitulada, dice la unidad del Espíritu. Ese es el subtítulo que aparece en el capítulo 4 de la epístola a los Efesios. Y lo primero que el apóstol Pablo quiere que aprendamos es que andemos como es digno de la vocación a la cual fuimos llamados y que podamos andar en unidad, como dice el versículo 3, que dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Allí empezó el apóstol Pablo a hablar de unidad, pero no podemos tener unidad en la sociedad, en la iglesia, en la escuela, en la oficina, si la unidad más pequeña de la sociedad no tiene unidad. La unidad más pequeña de la sociedad es el hogar. Y en la medida en que esa unidad funcione correctamente, todo el resto de la sociedad funcionará correctamente. Todos los males, y me atrevo a ser puntual en que todos los males que hay en nuestra sociedad provienen de nuestros hogares funcionales. Sí, y debo decirlo categóricamente, todos. Porque de los patrones de crianza, tenemos jóvenes que llegan a ser adultos, que llegan a tomar decisiones que alteran el status quo de la sociedad, las guerras, las disfunciones sociales, todas las podemos trazar de un hogar disfuncional. Y se los dice una orientadora familiar, hemos estudiado esto en Ciencias de la Familia por muchos años. No le estoy hablando porque no tengo más nada que hacer. Se han hecho estudios y todo se puede trazar al hogar. Así que lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es diciéndonos que para mantener la unidad de la iglesia es necesario abordar la unidad en el hogar. Y nos dice el apóstol Pablo que concluye sus consejos sobre cómo mantener la unidad en la iglesia abordando las relaciones entre miembros que en su vida personal tienen autoridad sobre otros miembros o están subordinados a ellos. Y eso es lo que vimos en el capítulo 6 de Efesios, versículos del 1 al 9, recordando, y voy a puntualizar lo que vimos la lección pasada, en donde hablamos del pater familia, donde las personas que laboraban para el padre de familia vivían con él y eran parte de su familia, y el padre de familia era responsable por los que vivían con él, incluyendo la esposa, los hijos y los esclavos. Así que estamos hablando de que Pablo está procurando que si se logra la unidad en la familia, entonces esa unidad se va a trasladar a la iglesia, porque en esos tiempos
la iglesia se reunía en los hogares. Eran hogares iglesia, no habían templos. Así que el éxito de esos hogares iglesias dependía del éxito de la relación interpersonal que existía entre los miembros de la familia. Por ende, Pablo en el capítulo 6, versículos del 1 al 9, va a abordar dos tipos de relaciones. La primera entre padres e hijos y la segunda entre amos y esclavos. Claro, aquí en la lección se va a enfocar desde el punto de vista de la relación jerárquica entre jefes y subordinados. Durante la semana nosotros lo llevamos aún más allá. Lo llevamos a la relación que debe tener el padre o la madre de familia con aquellos que laboran en su hogar, que son los que les ayudan con la crianza de los niños, las nanas. Estamos hablando también de aquellas personas que laboran en nuestros hogares, que nos ayudan con la limpieza y con la manutención del hogar. Hasta allá vamos a llegar con nuestros comentarios. Así que el bosquejo que vamos a presentar en esta lección tiene que ver en primer lugar con la unidad entre generaciones. No nos damos cuenta de que ha habido una transformación en nuestra sociedad. Y ahora estamos clasificados por generaciones. ¿Sí? Generaciones en donde el apóstol Pablo va a dar consejos para los hijos y cómo los hijos se deben relacionar con sus padres. Y le va a dar consejos a los padres de cómo relacionarse con sus hijos. Y a la vez está implícito que todos nosotros como hijos de Dios, estos consejos nos aplican a nosotros en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Luego, el apóstol Pablo va a hablar de la unidad jerárquica que debe existir entre esclavos y amos, cómo se deben relacionar entre sí. Y eso nos va a llevar a nosotros también a aprender a relacionarnos con aquellos que laboran para nosotros, ya sea en una oficina, ya sea en nuestros hogares. Pero entremos en materia. Unidad entre generaciones. Wow. Jamás pensé que íbamos a tener que abordar un asunto generacional. Y ahora vamos a mencionar algunos detalles adicionales a lo que menciona Pablo en la lección, porque realmente una de las cosas que está afectando en nuestros hogares es justamente la diferencia que hay entre generaciones. Pero vamos primero a presentar lo que presenta el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3, que nos habla, y voy a mencionar lo que dice Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3, nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Cuando habla de hijos, está incluyendo ambos sexos, hijos e hijas, sin distinción de edad. Recuerden que cuando estudiamos el Pater Familia la semana pasada, los hijos permanecían en el hogar a pesar de haber llegado a ser adultos y le rendían el mismo respeto a sus padres como que si fueran niños. Así que esto implica que el consejo es aplicable a todos aquellos cuyos progenitores, o por lo menos alguno de ellos, esté todavía con vida.
Sin embargo, al pensar en las relaciones entre los miembros de la familia y entre los miembros de la iglesia, Pablo también tiene en mente adolescentes jóvenes que son miembros activos y todavía están subordinados a sus padres. Y yo recuerdo que yo conocí el Evangelio a los 16 años, acababa de graduarme de la escuela secundaria, pero yo vivía en mi hogar, por cierto, vivía en este hogar y este cuarto era mi cuarto cuando era niño. Y es interesante que nosotros, antes de conocer el Evangelio, teníamos una relación bastante disfuncional con nuestros padres. Y vamos a ver qué consejo nos da el apóstol Pablo en cuanto a esto. Dice, aunque en Cristo todos somos iguales, un adolescente o un joven no puede tratar a sus padres irrespetuosamente, sino que debe obedecerles tal como nos ordena el quinto mandamiento, que nos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esta obediencia solo tiene como límite la obediencia a Cristo y al resto de la ley. Y durante la semana presentamos situaciones muy puntuales que se están dando hoy en día. Vimos el ejemplo de una hija que junto con su madre asesinaron a dos jóvenes. La hija tenía 24 años, bueno, tiene 24 años, y estuvo en complot con su madre para robar a dos jóvenes de 21 años. Ella se prestaba para tener relaciones con jóvenes para luego robarles, bajo la supervisión de su madre, y a ambas se les dio cadena perpetua. Y nosotros nos quedamos viendo, bueno, hasta dónde un hijo o una hija debe obedecer a sus padres. Y aquí nos dice que el límite es la obediencia a Cristo y a la ley. Si nuestros padres nos proponen algo que es ilegal, nos proponen algo que va en contra de los principios de Dios, allí tenemos que poner un alto y decir, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y obedecer a nuestro Padre Celestial por encima de obedecer a nuestros padres terrenales. Interesante, y así funciona. Sin embargo, hoy en día no nos damos cuenta de que la obediencia a nuestros padres también está muy vinculado a la obediencia a nuestro Padre.